Bueno, la señora valenciana, efectivamente, como ha indicado Vicente, es una bandera, hay muchas banderas en el mundo, pero es una bandera que tiene un poso histórico y simbólico especial. Em, las banderas es una materia de estudio muy interesante. De hecho, la vexilología es la ciencia o la parte, digamos, la disciplina que estudia las banderas. Y la propia etimología de la palabra viene del origen de la bandera, que es el vexillum romano, que tenía una función esencialmente militar. Era una función de distinguir las legiones romanas y poderlas, de alguna manera, en la batalla, poderlas identificar. Eso posteriormente va evolucionando. El Imperio Romano sabemos que cae en un determinado momento. Entramos en la Edad Media, y los señores nobiliarios en esas lides militares necesitan también de alguna manera poder identificarse, no solo en el campo de batalla, sino también ellos mismos con esas armaduras, podemos visualizarlos, ¿no? Unas armaduras que necesariamente tenían que tener unos blasones nobiliarios para poderlos distinguir en la batalla, de tal manera que cada simbología estaba ligada a un determinado señor feudal, a un determinado noble. Posteriormente esto evoluciona y las banderas y los blasones no solo identifican a un señor, que puede ser un conde, un marqués o incluso un rey o un emperador, sino que también empiezan a identificar a ciudades, a gremios y bastante más tarde a territorios. En la actualidad nosotros vemos de lo más normal que cada territorio tenga una bandera oficial, que las banderas oficiales ondeen en los edificios públicos, pero esto es una costumbre o una práctica bastante reciente, una práctica, podríamos decir, contemporánea. Ahora hay banderas de países independientes, de regiones, de entidades supranacionales como la Unión Europea o la ONU, incluso banderas étnicas, de asociaciones, pero esto, digamos que es una eclosión bastante reciente. Claro, y aquí nos podemos plantear una primera pregunta, porque el tema de la señora valenciana, por desgracia, pues parece que siempre se ve envuelto en cierta polémica, en ciertas discusiones sobre si es una bandera histórica o no lo es, sobre si representa una cosa o representa una otra, o representa otra. Para desdramatizar la cuestión, vamos a, simplemente como introducción, vamos a ver cómo eligieron 4 comunidades autónomas que tienen banderas que nadie discute y que son ampliamente utilizadas en sus respectivos territorios, cómo eligieron esas banderas. Y démonos cuenta que en ninguno de los 4 casos hay una razón histórica, es decir, no son banderas que existan desde la Edad Media, no son banderas que estén especialmente ligadas a un señor o a una casa real, sino que son banderas que aparecen de manera curiosa. Por ejemplo, la bandera de Galicia tiene como origen la bandera del puerto de La Coruña. Es una bandera que bueno, cuando se diseñan las banderas de matrícula de los puertos de España en 1845, a La Coruña le toca una bandera blanca con una banda diagonal azul, pero esa bandera era la que veían los emigrantes gallegos en los barcos que los llevaban a América y que se volvían a su país. Y esa relación curiosa entre la bandera del puerto de La Coruña y el sentimiento gallego en el exilio fue la que acabó forjando la bandera de La Coruña, que en origen nació exclusivamente como bandera de matrícula del puerto de La Coruña. La bandera de La Rioja se eligió en un concurso de ideas. Las banderas de Andalucía y del País Vasco son obra de una persona concreta, de Blas Infante en el caso de Andalucía y de Luis y Sabino Arana en el caso del País Vasco. Ambas prácticamente pues, se oficializan en el siglo XX, porque antes no había existido ninguna bandera que identificara esos territorios como tales. Por tanto, démonos cuenta que la importancia de una bandera está más en lo que identifica y en lo que suscita a los que deben estar identificados con esa bandera que en su propia historia. La bandera de España, aunque tiene más antigüedad que las anteriores, también parte de una especie de concurso de ideas que Carlos III propone a sus ministros como bandera para los buques de guerra. La Armada Española tenía un problema y es que utilizaba normalmente una bandera blanca con el escudo real en el centro, que se confundía con otras banderas de otros territorios, y Carlos III vio del máximo interés
elegir otra bandera para sus buques de guerra que fuera claramente identificada. De entre todos estos símbolos se eligió la combinación de rojo, amarillo y rojo, que posteriormente pasó a identificar también los barcos de la Marina Mercante, también con posterioridad al ejército de tierra en los cuarteles, y es en el siglo XIX cuando realmente se consolida como bandera nacional, y démonos cuenta de que no es hasta 1908 que se declara la obligación de que al menos en los días de fiesta la bandera española ondee en los edificios oficiales, con lo cual démonos cuenta que las banderas representativas de territorios como concepto oficial es un hecho bastante reciente y aparte con una casuística notable. En nuestro caso, todos sabemos cuál es nuestra bandera oficial, la señora coronada, la señora tricolor, y vamos a ver cómo aparece esta bandera. En primer lugar, empezaremos por las barras. Esas barras han dado también mucho que hablar. Hay una pugna, una vieja pugna entre catalanes y aragoneses por ver quién, entre comillas, inventó esas barras. Hay una leyenda absolutamente descartable, que es la de los famosos dedos manchados en sangre de Bifredo el Velloso, que es una leyenda que crea, curiosamente, un historiador valenciano, Pere Antoni Beuter, basándose en una leyenda cordobesa anterior. Pero la hipótesis más aceptada es que sería Ramón Berenguer IV, quien fue conde de Barcelona y príncipe de Aragón por haberse casado con la reina de Aragón, Petronila, la que empezó a utilizar al entorno de 1150 ese simbolismo de barras rojas y amarillas, muy probablemente inspiradas en la simbología papal. No obstante, el número de barras no se fijó exactamente en 4 hasta Pedro el Ceremonioso, ya en el siglo XIV, y parece bastante demostrado que, al menos en Valencia, esta simbología real, porque hay que insistir que no era una simbología territorial, era una simbología que representaba a un señor, en este caso al rey de Aragón y a su familia, a su estirpe. Era una simbología que normalmente presentaba 2 barras. Aquí tenemos, por ejemplo, una antigua carta portulana, un antiguo mapa, en el que ondea precisamente esa bandera de 2 barras rojas y 3 amarillas sobre el Reino de Valencia. Es un mapa de 1375. Claro, nosotros, como ahora veremos, en el Ayuntamiento de Valencia tenemos una reliquia que es la denominada el Penó de la Conquista, que es la que podemos ver aquí, que tiene 4 barras. Este Penó de la Conquista, que dice la tradición que supuestamente ondeó en la muralla de Valencia cuando fue conquistada por Jaume I en 1238, es real, es verídico, realmente fue esta la bandera que ondeó simbolizando el cambio de señor, porque esto era lo que simbolizaba la bandera en aquella época, es decir, si se hacía ondear la bandera de las barras rojas y amarillas en la ciudad de Valencia, era porque se quería significar que su nuevo amo era Jaime I. Pues resulta que este Penó de la Conquista es un Penó bastante, vamos a decir, apócrifo. Las primeras noticias que tenemos de él son precisamente del siglo XVI y son precisamente del mismo historiador, de Pere Antoni Beuter, que también idea esa leyenda falsa de los dedos bañados en sangre sobre un escudo amarillo como origen de las barras aragonesas. No hay ninguna constancia de que este penó, de que este pendón fuera realmente el que ondeó en la muralla de Valencia cuando la conquista de la ciudad por Jaime I. Pero esa leyenda, que Beuter hace constar sin decir de dónde viene, él encuentra esta bandera colgada en la bóveda de la iglesia de San Vicente de la Roqueta y decide que esta fue la misma bandera que ondeó en la muralla cuando Valencia fue conquistada por Jaime I, pero la realidad es que no existe ninguna documentación que lo acredite, más allá de pues esta historia que él nos cuenta en sus obras. La cuestión es que la leyenda cayó en gracia, luego posteriormente pues otros cronistas se hicieron eco de ella, y no es hasta 1838 cuando, por una reforma urbanística, esa bandera se descuelga de la iglesia y se traslada al Museo de la Ciudad, que se verá mezclada con la bandera que realmente era histórica y la bandera que realmente mencionan todas las crónicas
a lo largo de los siglos, que es la Real Señera coronada. De esa confusión, pues viene en parte nuestra confusión actual. Como sabemos, pues hay cierto sector social que afirma que la señera valenciana, que la señera oficial, es una bandera que carece de historicidad y que de alguna manera las 4 barras aragonesas deberían ser también la bandera que represente a los valencianos, porque el penó de la conquista tenía esa morfología. La realidad es que este penó no se documenta su antigüedad más allá del siglo XVI, más allá de 300 años después de la conquista de Valencia, pero es que además no gozó de ningún lugar de privilegio simbólico prácticamente hasta época contemporánea. Aparte de que, pues bueno, como les he dicho, pues las representaciones más antiguas de las barras de Aragón no suelen presentar 4 barras, suelen presentar 2 o 3 barras, e incluso existe una bandera competidora que se conserva en Daroca, que pues bueno, también alega la historia, y más que la historia, vamos a decir la leyenda, que está compuesta de 2 banderas, no una, que están cosidas entre sí, que también estuvieron presentes en la conquista de Valencia. De cualquier manera, aunque alguna de las dos, o las dos o ninguna, estuvieran en 1238 en la muralla de Valencia ondeando, ninguna de ellas sería la bandera del Reino de Valencia, porque eran simplemente un estandarte de guerra que representaba a un rey, a Jaime I, al nuevo señor de la ciudad, y porque además fueron enseñas que solo participaron, si realmente fueran reales, en la conquista de la ciudad, y luego ya no tuvieron ningún tipo de preponderancia ni de simbolismo especial a lo largo de la historia. Centrémonos, por tanto, en el origen de la señera, en el origen de las barras y la corona como símbolo de la ciudad y reino de Valencia. Parece bastante claro que su origen está en el reinado de Pedro el Ceremonioso, es decir, no debemos remontarnos a Jaime I, sino a Pedro el Ceremonioso, aproximadamente 100-150 años más tarde, estamos en el siglo XIV, y nos remontamos a la guerra de los 2 Pedros, la guerra entre Pedro el Ceremonioso de Aragón y Valencia y Pedro el Cruel de Castilla. Pedro el Cruel intenta invadir el reino de Valencia 2 veces y anexionárselo. Por 2 veces el reino de Valencia se defiende militarmente y se mantiene, por tanto, fiel a su rey, que es Pedro II el Ceremonioso, segundo de Valencia y cuarto de Aragón. Y Pedro el Ceremonioso premia a los valencianos, primero, con la facultad, confirmando la facultad de utilizar su propio estandarte real, su propio estandarte personal como estandarte de Valencia, pero además añadiendo una corona. Ahí tenemos el texto original en valenciano antiguo, pero lo visualizaremos mucho mejor con estas imágenes. No es demasiado conocido que el primer símbolo de Valencia, las primeras armas de Valencia, consistían en unos edificios con forma de una ciudad detrás de una corriente de agua. Esto, pues nosotros nos tenemos que imaginar la ciudad de Valencia vista desde el norte, debemos imaginar solo el centro histórico amurallado, todo lo demás era huerta, y mirándolo desde lo que hoy es el principio del puente de Serranos, pues efectivamente se vería una ciudad amurallada con las aguas del Turia discurriendo delante de sí. Ese fue el primer escudo de Valencia, escudo de la ciudad y escudo del reino, porque las armas de la ciudad y del reino fueron siempre, o tradicionalmente, fueron siempre las mismas. Esa evolución de ese primitivo escudo al escudo de las barras y la corona se observa en los sellos oficiales del Consell de Valencia, que en un sello de 1312 aún presenta el símbolo de la ciudad sobre las aguas. Posteriormente empieza a utilizar el símbolo de las barras por un privilegio real que se verá añadido posteriormente en 1377 con la corona, que de alguna manera ejemplifica esa lealtad de los valencianos a Pedro el Ceremonioso y el privilegio por parte de ellos de poder utilizar la corona sobre el estandarte real. Hemos de recalcar que aunque ahora veamos de lo más común que todos los blasones o que todos los escudos tienen una corona arriba, esto es una costumbre bastante reciente, como un timbre que se empezó a extender siglos después, pero lo habitual en aquella época no era esto,
La corona en este privilegio se puede considerar realmente como parte de la heráldica de la ciudad y reino de Valencia, y de hecho lo que observamos es que esa heráldica de barras y corona empieza a representarse en los edificios oficiales. Tenemos una representación antigua en la Puerta de los Apóstoles de Valencia, es la imagen que vemos a la izquierda. Se discute sobre si esa imagen es el escudo antiguo de Valencia o no. Hay expertos que dicen que sí, expertos que dicen que no. De cualquier manera, esa era la representación antigua de las armas de Valencia, pero a partir del privilegio de 1377, que hace referencia pues a cierto documento anterior que por desgracia no se ha conservado o no se ha encontrado, pero que de alguna manera este hecho de crear un sello que dé cuenta del privilegio de Pedro el Ceremonioso y que autoriza a Valencia a utilizar las barras y la corona, es la partida de nacimiento no solo del escudo de Valencia, sino también de la señera. Inciso interesante, ese privilegio de la corona y la importancia del símbolo de la corona, que luego parece que se pierda, estriba incluso en que cuando el rey escribía de su puño y letra Valencia, cuando él se titulaba en algún documento Rey de Aragón, de Valencia y de Mallorca, Conde de Barcelona y de Urgel y Señor de Montpellier, sobre la L de la palabra Valencia, como vemos en este documento, pintaba una corona. O sea, démonos cuenta de hasta qué punto la corona, y ya en el siglo XIV, simbolizaba específicamente, y por algunas circunstancias más que veremos a continuación, lo que significaba Valencia. ¿Por qué sabemos que esa simbología pasa a la bandera? Pues porque hay abundantes documentos históricos que nos están hablando de banderas reales, porque bandera real es toda aquella que lleva las barras de Aragón, a señal de la ciudad. Es decir, que es una bandera real distinta, una bandera real peculiar que presenta esa nueva simbología, la simbología de la corona. Una simbología que aparte vemos reflejada en todos los portulanos a partir del siglo XV. Este es un portulano anónimo, bastante desgastado, hacia 1410, pero ahí en esta imagen ampliada podemos vislumbrar una señera ya tricolor, es decir, se vislumbran las barras rojas y amarillas y una corona sobre fondo azul. Hay otros, aquí podemos ver otro también bastante desgastado, este se ve un poco mejor, que es de 1426, ahí ya percibimos bastante bien una señera, aunque solo tiene 2 barras, ahí vemos también aún esa fluctuación en el número de barras, y este, por ejemplo, que es de 1447, pues ya vemos una espectacular señera perfectamente desplegada con sus 4 barras rojas y 5 amarillas y la corona sobre fondo azul. Sobre Valencia vemos también otras enseñas, como la enseña del Condado de Barcelona, la enseña de Castilla y León, la enseña de Portugal sobre Lisboa y Oporto, la de los reyes de Francia sobre París. Es decir, entre todas las banderas que ya estaban apareciendo, las banderas más históricas de Europa, vemos en el siglo XV ya la señera valenciana. Hay abundantísimos ejemplos gráficos, como este de 1473, también vemos una señera perfectamente reflejada. Este de 1476, un poquito más esquemática en la parte inferior izquierda. Esta también fantástica imagen del siglo XVI, de 1570, de un portulano de Joan Martínez. Ahí volvemos a ver reflejada la península ibérica y sobre Valencia la representación de Nuestra Señora, la representación de la bandera valenciana. Hay abundantes ejemplos. Hay una página web que es señeravalencianawix.com, donde hay muchos otros documentos históricos donde se puede consultar. Fácilmente, quien esté interesado en esta simbología podrá encontrar en Internet multitud de imágenes de nuestra bandera. Esta, por ejemplo, es muy interesante porque la hace ondear no solo sobre Valencia, sino también sobre Denia, que era una de las ciudades importantes del Reino de Valencia, ya de 1677. Un apunte sobre el fondo azul. ¿Por qué esa corona ondea o se hace reflejar sobre un fondo azul? Hay varias teorías. Hay un precedente de Burriana. Burriana también recibe como privilegio, también como consecuencia de su lealtad en la Guerra de la Unión, recibe el privilegio de utilizar una bandera parecida, una bandera de 4 barras y 3 coronas sobre fondo azul.
De este privilegio sí que nos ha quedado el documento que lo acredita, y ese color azul pues se hace ligar a las banderas vencedoras que solían llevar los reyes de Aragón. Vamos a ver esas banderas vencedoras cuáles eran, porque es interesante acabar de rematar la cuestión del color azul. El historiador Puchades y Bataller, no obstante, también nos indica que es muy previsible que el color azul sea el más adecuado para recibir un aumento de oro, es decir, la corona, ¿no? Pues la corona, para poderse reflejar en una bandera, pues el color azul es el más apto, porque es además el color que se podía percibir mejor cuando esta bandera debía ser vista desde lejos o ondeaba en un barco como distintivo. Esas banderas victoriosas de Aragón a las que hace referencia el privilegio de Burriana no son otras que las banderas con la cruz de Íñigo Arista. Aragón tiene una simbología muy rica. El escudo de la izquierda, que estoy señalando en este momento con el puntero, es el escudo actual de Aragón. Es un escudo que ya nace en siglos anteriores, en la Edad Media. Y una de las simbologías de Aragón es precisamente la cruz de Íñigo Arista sobre fondo azul. Mismo simbolismo aparece en el escudo hoy oficial de la Comunidad Autónoma Valenciana, un escudo que nace, como veremos, como símbolo propio también de Pedro el Ceremonioso, en origen no circunscrito solo al Reino de Valencia, pero que con posterioridad, por ciertas vicisitudes, acabará representando en exclusiva, ya en época más bien contemporánea, al Reino de Valencia. Por lo tanto, la corona sobre el fondo azul y el fondo azul sobre las barras. Simbología de barras y corona. Y démonos cuenta que esta simbología, como veremos inmediatamente, está este yelmo o celada con la corona, el dragón, es el mismo yelmo que vemos hoy, por ejemplo, en la Real Señera Oficial. Bien es cierto que el dragón se ve sustituido por un murciélago, por el Rat Penat, pero porque muy probablemente el Rat Penat nace precisamente como confusión o como observación o interpretación popular de ese dragón que en origen aparece como escudo de Pedro el Ceremonioso. Esto es innegable. La señera real con corona aparece no solo en imágenes, sino también en documentos. Por ejemplo, en 1456 la ciudad dota un barco y se le da a ese barco una bandera real con corona, es decir, una señera, unas barras reales con corona, identificando que es un barco de Valencia. La corona es también, la corona de Valencia, de alguna manera, vamos a decir, made in Valencia. Por ejemplo, los tejidos que se confeccionaban en Valencia debían llevar como señal una corona. Esa corona en un tejido, lo que significaba es que estaba hecho en Valencia, era un distintivo de calidad. Y esa corona será durante siglos el símbolo por antonomasia distintivo de la ciudad y del Reino de Valencia. Esto se ve también en cerámica. Aquí tenemos, por ejemplo, un plato datado hacia 1440 que se conserva en el Museo de Cerámica González Martí, o un interesante plato de cerámica de Manises del siglo XV que se conserva en el Museo de Arte Islámico de Berlín, en el que aparece también reflejado, pues, bueno, reflejada una espléndida señera con sus 4 barras, y podemos ahí interpretar una corona como se debían ver los barcos valencianos en aquella época, porque parte de la importancia de estas banderas era precisamente identificar a los barcos que eran propiedad del Consell de la Ciutat o de alguna manera relacionados con el Reino de Valencia. Insisto en la cuestión del reino, porque una de las discusiones parece que está en que sí, que esta señera coronada parece fuera de toda duda, y más después de lo que hemos visto, que históricamente ha representado a la ciudad de Valencia, pero representó también al Reino de Valencia. Primero hemos de recordar lo que hemos dicho al principio. Las banderas como símbolo de un territorio, ese concepto de bandera territorial, es un concepto que para verlo definido de una manera clara y oficial hemos de esperar bastante. Hemos de esperar prácticamente hasta la edad contemporánea, siglo XVIII, siglo XIX en muchos casos. Pero sí que podemos observar, por un lado, que el blasón del reino
históricamente está documentado que era el mismo de la ciudad. Y por tanto, esa simbología de barras y corona no solo la encontramos en la ciudad de Valencia, sino que la encontramos a lo largo y ancho del Reino de Valencia. Almenara, Castellón, Játiva, incluso Caudete, que es una ciudad que hoy está en la provincia de Albacete, pero que perteneció al Reino de Valencia hasta la Guerra de Sucesión, vamos a encontrar ese simbolismo de las barras y corona. De hecho, nota curiosa, en 1558, en un desfile que se realiza después de la muerte de Carlos I de Alemania, Carlos I de España y V de Alemania, hay un desfile en el que están representados todos los reinos, todos los territorios que pertenecen a la corona hispánica, y la bandera que representa al Reino de Valencia es esta que vemos aquí. Recordemos que las armas antiguas de Valencia eran precisamente esa ciudad amurallada sobre parece ser un fondo de azul, un fondo de plata, y curiosamente fue esa simbología antigua la que se eligió para representar al Reino de Valencia en 1558. Curiosidad, interés histórico, pero sobre todo hace patente que las armas de la ciudad y las del reino, que la bandera de la ciudad y la del reino, era la misma, era una misma simbología. Así lo vemos en otros documentos. Y claro, si era la misma simbología, ¿de dónde viene esta diferenciación que tenemos en la actualidad? El dragón, pues como hemos dicho, el origen del dragón es un origen que también elige Pedro el Ceremonioso como distintivo de su propia familia, y así lo vemos representado también en edificios históricos. Luego lo vemos representado también en un retrato bastante curioso de Alfonso el Magnánimo, en el que aparece con ese casco, y no ya un dragón, sino más bien un murciélago, es lo que aparece, lo que parece que vemos reflejado ahí. Y ahí es donde empezamos a ver la confusión entre el dragón y el murciélago. Más allá de leyendas, esa famosa leyenda de que un murciélago hizo nido en la tienda de Jaume I, si leemos el Llibre dels Feits, realmente lo que hizo nido no fue un murciélago, sino una golondrina. Pero bueno, ahí queda otra leyenda bonita para ser contada, pero realmente el origen del murciélago, del Rat Penat, esté en el dragón de Pedro el Ceremonioso, en origen símbolo de su estirpe real, pero que posteriormente, cuando ya los reyes dejan de ser solo de Aragón y Valencia, sino que ya pues es una, vamos a decir, un imperio donde el rey pues ya no está en Valencia, es un rey incluso que se considera extranjero, como Carlos I, que viene de Alemania. Es en ese momento cuando esa simbología empieza a aparecer ante los valencianos como privativa. De tal manera que es un anacronismo representar a Jaime I con el casco del dragón. Primero, porque su aparición es un siglo posterior, no aparece hasta Pedro el Ceremonioso. Y además, porque no es hasta el siglo XVI-XVII, cuando ese dragón, murciélago, no se sabe exactamente bien lo que es, se nos muestra como símbolo exclusivo de los valencianos. La cuestión es que, bueno, sea como sea, esa exclusividad valenciana se perpetúa en el tiempo. Los propios aragoneses lo reconocen ya en el siglo XVI como blasón del reino valenciano. Démonos cuenta de que lo que se reconoce como blasón es el murciélago, a pesar de que en la actualidad lo tenemos reducido solo al escudo de la ciudad de Valencia. Aquí vemos nuevamente que no está muy clara la diferenciación entre las armas de la ciudad y las armas del reino. En 1750 ya parece que hay alguien que interpreta que el dragón es del reino y el murciélago de la ciudad, pero es Miguel Serrano quien dice que a él le parece que viene más bien de una confusión, pero bueno, una confusión que se ha perpetuado en el tiempo, y hoy en la actualidad pues el dragón es el símbolo del reino, hoy comunidad autónoma, y el murciélago se nos ha quedado como símbolo de la ciudad. Hemos hablado de multitud de banderas, banderas que ondean en barcos, que ondean en la ciudad, que aparecen reflejadas en cartas portulanas, pero hay una bandera especialmente simbólica, la Real Señera que posee la ciudad de Valencia en exclusiva. Es una bandera que está alojada en la Casa de la Ciudad, en aquella época
La Casa de la Ciudad no estaba donde ahora, en la Plaza del Ayuntamiento, sino que estaba en la Plaza de la Virgen, al lado de la Generalitat. Y era una bandera especial, era una bandera de guerra. En aquella época hemos de pensar que los ejércitos organizados, tal como los conocemos en la actualidad, no existían. Cuando había alguna amenaza para la seguridad del reino, pues eran los propios hombres los que se tenían que organizar en milicias, y esa bandera, cuando era sacada de la Casa de la Ciudad, lo que representaba es que todos los hombres se tenían que organizar para seguirla allá donde fuera, para defender la libertad y la seguridad del reino. Aquí tenemos una imagen de esa antigua Casa de la Ciudad que ya no existe, y es esa bandera, esa señera, que ahora veremos que recoge también la simbología heráldica que hemos explicado de barras y corona, la que a partir de 1410 está documentado que utilizarán también las autoridades del reino cuando sea de interés. Es decir, que esa bandera efectivamente la utiliza la ciudad, pero también la utilizarán las autoridades del reino, puesto que la ciudad de Valencia es cap y casal del regne, y por tanto responsable de su defensa y responsable última de la seguridad de todo el reino. Esa bandera tiene un ceremonial muy especial, hasta el punto que se crea una milicia, el Centenar de la Ploma, también en la Guerra de los Dos Pedros, precisamente para proteger a la señera, para que no caiga en manos del enemigo, puesto que si ésta cae en manos del enemigo significa que se ha perdido la batalla, puesto que se ha llegado al símbolo máximo, ¿no?, de ese ejército, de esa milicia valenciana. Y este privilegio, que es confirmado en 1376, pues creará un cuerpo de 100 ballesteros que posteriormente se ampliará a 100 arcabuceros para proteger esa enseña de guerra. Es una enseña que efectivamente, como ha comentado el amigo Vicente, representa al rey en su ausencia, no se puede inclinar, como advertencia se saca a la ventana, si el peligro sigue se hace descender en vertical al son de trompas y tabales, es decir, y tambores. A veces se colocaba como siguiente advertencia en el portal de Serranos o de San Vicente, en aquella época se veía desde bien lejos, y si debía salir a la batalla, pues era custodiada por esos ballesteros, que incluso debían acampar en torno a ella para protegerla por la noche, y unos ballesteros que tienen la obligación de mostrarla y protegerla 2 veces al año en unas procesiones cívicas, la procesión de Sant Jordi y la procesión de San Dionisio o San Donís. Unas procesiones que empiezan a celebrarse a partir de 1338 anualmente y que son el origen directo de nuestra procesión del 9 de octubre. Esto está perfectamente documentado, la simbología de la señera, el hecho de no poderse inclinar, cómo se hacía desfilar. Es muy interesante ver que en los documentos históricos esa manera de desfilar se hace siempre con 2 personas por delante, cada una cogiendo una de las 2 puntas de la bandera. Aquí podemos comparar, por ejemplo, un grabado de 1638 en el que se hace desfilar la señera y en el que démonos cuenta que se ordenó abrir un hueco en la muralla para que la señera pudiera salir en la procesión sin necesidad de que se tuviera que abatir, porque en los años 38 de cada siglo la procesión incluía la necesidad de visitar el monasterio de San Vicente de la Roqueta, y el hecho de salir fuera de la ciudad obligaba a atravesar la muralla. Esta bandera recibió múltiples denominaciones, había otras banderas de la ciudad de menor rango que tenían este aspecto. Parece ser que una bandera de este tipo se conservó hasta mediados del siglo XIX porque hace referencia a ella Vicent Boix, incluso se conserva algún fragmento de color carmesí de esta antigua bandera de la ciudad. Una bandera de la ciudad, sí, exclusivamente de la ciudad, que carecía del simbolismo de la Real Señora Coronada, con esa cimera del dragón o murciélago, según interpretaciones, pero que parece ser que es exactamente la misma simbología, y que existió, y que de alguna manera pues también se ha propuesto que si en algún momento fuera necesario, se considera necesario que la ciudad tuviera una bandera diferenciada, se podría inspirar en este diseño que también existió y que así consta en los documentos, y que también ha servido de inspiración para otras banderas como la bandera de Alcira, la bandera de Xàtiva u otras representaciones que encontramos en documentos antiguos.
Esta real señera está absolutamente documentado que tenía más o menos la disposición que tiene en la actualidad. 4 varas rojas, 5 amarillas y corona sobre fondo azul. Era una bandera que debía renovarse cada cierto tiempo porque se desgastaba, salía a la batalla, pero como nos ha quedado constancia de la tela que se utilizaba para confeccionarlas, sabemos que la real señera que conservamos aún hoy en el Museo Histórico Municipal y que está guardada en una vitrina debido a su delicado estado de conservación, es la señera que se tejió en nada menos que en 1596. Esta señera, pues, está documentada. Sí que es cierto que la corona empieza a pasar un poco desapercibida, puesto que la presencia del murciélago, del ratpenat, gana tal relieve y es considerada como un símbolo tal de valencianidad, que la corona en alguna descripción, pues, se habla como ricas bordaduras, se habla del velo de plata, que sería el azul, pero sin prestar demasiada atención a la corona. Vemos que, de alguna manera, el concepto inicial que incluso simbolizaba la corona como ese made in Valencia del que hemos hablado en el siglo XV, pues en el siglo XVII, siglo XVIII empieza a diluirse. No obstante, los principales historiadores, y aquí tenemos algunos de los años 30, reconocen que esa señera del ratpenat, la señera coronada sobre fondo azul, es indudablemente el símbolo de mayor rango del Reino de Valencia durante toda la etapa foral, como cabeza de, vamos a decir, de las milicias valencianas, siempre que debieron salir a la batalla, hasta el punto que, como creo que se ha comentado al inicio, en la Guerra de Sucesión, pues entre las primeras decisiones, aparte de anular los fueros del reino como resultado de esa Guerra de Sucesión, bastante conocida, pues bueno, como un conflicto internacional en el que al final pues el Reino de Valencia se ve inmerso, pues por desgracia no solo se abolieron los fueros del reino, sino que se ordenó desmontar la señera, esa señera coronada, la celada o el yelmo con el ratpenat, y se ocultara en un arcón con 3 llaves. Tal era el simbolismo de esa señera, hasta el punto de que podía hacer reverdecer algún sueño de recuperar las libertades forales por parte de los valencianos. Se introduce un pendón de las proclamaciones que aún se conserva, pero que no ganó en absoluto ningún tipo de aprecio por parte del pueblo valenciano, puesto que vieron sustituida su señera histórica por una bandera que carecía absolutamente de tradición, pero por fortuna vemos en diversas representaciones, como esta en el santuario de la Virgen de Agres, o la bandera de Caudete, u otras representaciones ya del siglo XIX, singularmente la procesión del Corpus, que a pesar de que la señera oficial, esa señera de 1596 que aún guardamos en el ayuntamiento, a pesar de que esa señera estaba oculta y estaba cerrada en un arca, existían más señeras y es esa voluntad festiva, pero reivindicativa del pueblo valenciano. Nuestras fiestas siempre han tenido un punto de orgullo, de valencianidad, las que permiten mantener la simbología de barras y corona a lo largo del siglo XVIII y del siglo XIX. Vemos que en 1838 irrumpe ese penó de la conquista apócrifo, como hemos comentado, se empieza a exponer públicamente, aquí lo vemos junto a ese pendón de las proclamaciones de Felipe V y la señera histórica, y es Vicent Boix, ya en la época de la Renaixença, quien realmente, de manera definitiva, recupera esa tradición, recupera el ceremonial, la consciencia de ese ceremonial antiguo, porque evidentemente hemos de tener en cuenta que si se prohíbe exhibir la Real Señera, se prohibieron también tanto las procesiones del 9 de octubre como las de San Jorge. Y es Vicent Boix, este insigne historiador, el que recuperará la memoria de la señera, que a partir de ese momento ya empieza a ser representada en multitud de grabados, de pinturas como esta de Pinazo de 1876, donde aparece la señera en un momento histórico que está representado de siglos anteriores, pero que de alguna manera se ve evidente que en este momento histórico, que es el desembarco del rey de Francia, Francisco I, detenido en la guerra para ser encerrado en el castillo de Benisano, ahí está presente la señera valenciana.
La señora está presente también en el centenario, en las celebraciones del centenario de la muerte de Jaime I. Hemos de pensar que en el siglo XIX la señora se empieza a exponer públicamente, es decir, ya se saca de ese arcón en que ha quedado oculta más de 100 años, pero sigue sin hacerse procesión del 9 de octubre, es decir, continúa estando cerrada. Esta señora de 1598 continúa sin sacarse del ayuntamiento, más que en alguna ocasión muy especial, como es precisamente esta, las celebraciones del centenario de Jaume I. Y a partir de ese momento sí que ya es absolutamente una eclosión la consideración de la señora, es decir, de esas 4 barras rojas y 5 amarillas coronadas sobre franja azul. En ciertas ocasiones, de manera simplificada, se obvia la corona, pero está claro que es la representación de la señora valenciana, como representación del pueblo valenciano, como representación territorial, como ese máximo símbolo que fue hasta la Guerra de Sucesión y que los valencianos no habían olvidado. Aquí la vemos, por ejemplo, en un cartel de la Feria de Julio, en celebraciones en Buenos Aires por los valencianos en el exilio, lo cual es muy importante porque es en el exilio cuando muchas veces, lo hemos visto para el caso de la bandera de Galicia, se forja esa conciencia, ¿no? Simbólica. Vives Liern, el archivero, es también una figura importante, puesto que es él el que recupera esos documentos que hemos visto un poco de pasada para no entretenernos demasiado, en el que se describe la confección de esta histórica señora de 1596. Y a partir de ese momento, pues, en reivindicaciones valencianistas, como por ejemplo en la obra de Regionalisme y Valentinicultura, que de alguna manera es la fundación, se considera que es la fundación de un primer valencianismo que quiere tener proyección política, por Faustí Barberá, que en aquella época es vicepresidente del Ratpenat. También de manera festiva en las fiestas, por ejemplo, de moros y cristianos de Alcoy. En Castellón, en 1908, el ayuntamiento aprueba que se adquiera una señera exactamente facsímil de la que se conserva en la ciudad de Valencia, para que se tenga también en Castellón como parte de ese histórico reino de Valencia. Y una curiosidad interesante, porque en 1907 ganaron las candidaturas republicanas en la ciudad de Valencia. Hemos de recordar que es la época dorada del blasquismo. Y claro, ellos, pues bueno, no eran demasiado partidarios de la bandera monárquica española, ellos pues eran partidarios de la bandera republicana, y para evitar suspicacias lo que hicieron fue izar la señera en los casinos republicanos. Es decir, la señera en este momento, y lo es prácticamente durante toda la historia, es un símbolo que no está ligado a una ideología política concreta. Es decir, en esta época, principios del siglo XX, monárquicos borbónicos y monárquicos carlistas, republicanos de todo tipo, se unen en la señera como símbolo de todos los valencianos. Un símbolo probablemente de los pocos símbolos que en esta época, pues bueno, de bastante confrontación social e ideológica, uno de los pocos símbolos que todos comparten. Y esto se ve en multitud de obras. La conocidísima obra de Sorolla, pero también pinturas, curiosamente, en el Palacio de la Generalitat de Cataluña, representando precisamente al Reino de Valencia. Las fiestas de moros y cristianos de Alcoy, como hemos visto, con la presencia central de la señera, actos de afirmación valencianista en lo Ratpenat. Hemos de decir que lo Ratpenat, la sociedad de lo Ratpenat, tiene un papel fundamental en el rescate definitivo del simbolismo de la señera, puesto que es lo Ratpenat quien hace que se recupere la procesión cívica del 9 de octubre, en los años 20. Hemos dicho que esa procesión se prohíbe a partir de 1707 y es en los años 20 cuando empieza lo Ratpenat a realizar esas procesiones, consigue que el ayuntamiento se adhiera hasta que sea el propio ayuntamiento quien la celebre oficialmente con la señera oficial. Hasta el año 1930, en esos 10 años aproximadamente que se celebra a instancias de lo Ratpenat, no será la señera oficial, sino la señera de lo Ratpenat la que desfile en las procesiones del 9 de octubre, motivo por el cual tradicionalmente la señera de lo Ratpenat es la que se considera la segunda en rango después de la señera oficial, de la Real Señera que custodia el consistorio municipal. Aquí tenemos, bueno, hay muchísimas imágenes. La señera histórica de 1596 viaja a Madrid en 1925
pero ahí en ese viaje da muestras de un deterioro tal, aquí la podemos ver ya francamente deteriorada, que es en este momento cuando se decide cerrarla en esa vitrina que hemos visto y tejer una nueva señera en 1928, esta que vemos aquí, exactamente facsímil, que es la que en la actualidad se hace desfilar todos los años cada 9 de octubre. ¿Vale? Porque la señera de 1596, pues evidentemente, dada su antigüedad, no debe sacarse de la vitrina. Multitud de representaciones de la señera, poetas que cantan a la señera, a esa señera tricolor. Aquí pues vemos dos poemas de Carles Salvador y Maximilià Tous, dos escritores importantes de aquella época. Carles Salvador, fundador de los cursos de lengua valenciana de l'Horat Penat, y Maximilià Tous, autor de la letra del himno valenciano. Pues, los poetas absolutamente prestigiosos. Y llega una fecha especial, la fecha del 25 de julio de 1930. ¿Por qué es especial esa fecha? Había caído la dictadura de Primo de Rivera, son repuestos en los ayuntamientos los regidores que habían sido elegidos democráticamente antes de la instauración de esa dictadura, y es en ese momento cuando los 3 alcaldes de Castellón, Valencia y Alicante y los 3 presidentes de las 3 diputaciones se reúnen en Valencia para hacer ondear oficialmente por primera vez, junto a la bandera española, la señera del balcón del consistorio municipal. Este es un hito histórico de primera magnitud. La plaza en aquel momento de Emilio Castelar no cabe ni una aguja. Se debe interpretar el himno de Valencia, que se interpreta una vez, pues se debe interpretar por segunda vez a solicitud del público, y se da una serie de parlamentos por los 3 alcaldes, no solo el alcalde de Valencia, sino también el alcalde de Castellón y el alcalde de Alicante, pues absolutamente emocionantes, porque nos damos cuenta de qué simbolismo tiene la Real Señera, esa señera tricolor en 1930, cómo se liga la recuperación democrática a la recuperación de la valencianidad, y una valencianidad además apoyada por todos los valencianos, no solo de Valencia, sino también de Castellón y de Alicante. Aquí vemos esa imagen ampliada de la bandera española y la bandera valenciana ondeando oficialmente el 25 de julio de 1930. Ese ejemplo lo tomaron otras muchas ciudades. La señera se mantuvo en 1931 con la proclamación de la República. Sabemos que la bandera española republicana es distinta de la monárquica, es roja, amarilla y morada, pero la simbología valenciana no varió en absoluto, porque era patrimonio de todos, de los monárquicos y de los republicanos. De hecho, el propio presidente de la Diputación de Alicante declaró la señera valenciana tricolor como bandera de la provincia de Alicante. También las ciudades de Alicante, de Alcoy y de Orihuela, ya en época de la República, en mayo del 31, toman la misma decisión. Aquí vemos fotos antiguas, por ejemplo, de la señera tricolor ondeando en el ayuntamiento de Carcaixent, en el ayuntamiento de Gandía, en el homenaje al presidente de la República que viene en 1932, y aquí vemos, aunque se vea un poco en pequeñito, esa señera coronada ondeando en el balcón del consistorio municipal. Obviamente, cuando vuelve los restos mortales de Blasco Ibáñez, que había fallecido en Francia y estaba enterrado allí, y vuelve ya una vez se proclama la República, y esa señera omnipresente en estos actos de retorno de los restos mortales de Blasco Ibáñez, una señera que aquí lo vemos representado a Blasco Ibáñez en un retrato bastante conocido con la alegoría de la República y Blasco Ibáñez abrazando esa señera tricolor. Aquí vemos la procesión de 1932 con la señera en un landó. Pues bueno, este año pues la señera se hizo desfilar de esta manera, y bueno, son tan abundantes los testimonios gráficos en la época de la República, porque todos estos son de la época de la República, de reivindicación valencianista de todo tipo, con la señera presente, la señera tricolor, que realmente sorprende que pueda haber ciertos ideólogos que afirmen que esta bandera es un símbolo de derechas, un símbolo conservador, un símbolo de alguna manera creado o fomentado en la época franquista. Al contrario, la señera
es omnipresente a lo largo y ancho de lo que hoy es la Comunidad Valenciana, en toda la etapa de la República y singularmente en las manifestaciones que demandaban la autonomía. Aquí vemos 3 fotos interesantísimas. El Ayuntamiento de Valencia con la señera, la sede de la derecha regional valenciana con señeras y la sede de izquierda republicana también con una señera. Démonos cuenta de que la señera era símbolo de todos los valencianos y así lo vivían todos los valencianos, fueran de Valencia, de Alcoy, de Gandía o de Bocairente, como vemos en estas imágenes. Había ciertas personas que no estaban de acuerdo, pero no estaban de acuerdo por su particular ideología. En los años 30 aparece cierta ideología que afirma que los valencianos no tenemos una identidad propia, que nuestra identidad es catalana y que puesto que somos catalanes no nos hace falta ninguna bandera distinta de la bandera catalana. Por lo tanto, pues aparecen ciertas opiniones absolutamente minoritarias en aquella época y respondidas inmediatamente por el valencianismo de aquel tiempo, en contra de esa bandera, pero no porque fuera una bandera inventada, como dicen algunos, o una bandera que tuviera connotaciones supuestamente derechistas, sino porque no consideraban que Valencia debiera tener una bandera distinta a la de Cataluña, puesto que supuestamente los valencianos éramos catalanes. Pero bueno, estas actitudes minoritarias no tienen reflejo en la realidad del día a día. Aquí vemos curiosamente un partido entre selecciones de Valencia y Cataluña, y Valencia, pues evidentemente está representada en 1936 con Nuestra Señora. Llega, por desgracia, la Guerra Civil, ya nos vamos acercando a los tiempos actuales, y esa bandera pues es llevada también por las tropas republicanas. Valencia queda dentro de la zona republicana hasta prácticamente el final de la Guerra Civil, y esa señora tricolor es portada también por esas milicias republicanas que, pues por ejemplo, conquistan Ibiza y, pues bueno, pues es evidente esta bandera, pues bueno, saludada, pues bueno, por un saludo no precisamente derechista, más bien todo lo contrario, pero insisto, porque esta bandera era patrimonio de todos los valencianos. También los valencianos de tendencias pues, que apoyaron pues, bueno, las tropas nacionales, las tropas franquistas, de alguna manera intentaron capitalizar un símbolo, pero porque era un símbolo de todos, era un símbolo que no distinguía de ideologías. Aquí vemos pues, nuestra bandera reflejada junto a otras banderas autonómicas, junto a la bandera republicana, junto a la bandera comunista. Aquí, pues bueno, hay carteles brutales como este de Castellón, en el que la bandera, la señera tricolor, aparece junto a la bandera republicana, la bandera comunista, la bandera anarquista. Todo esto es interesante que lo veamos un poco para que nos demos cuenta de hasta qué punto es absurdo dar a la bandera valenciana connotaciones derechistas, es decir, ni derechistas ni izquierdistas. La señera era y es un símbolo de todos los valencianos. En fin, hay imágenes abundantísimas en este aspecto. Aquí vemos unas cuantas. En fin, la cuestión es que acaba la Guerra Civil con la victoria de General Franco. En un primer momento, pues no es demasiado bien aceptada, puesto que, claro, esa visión de la señora portada por las tropas republicanas o en actos reivindicativos por las nuevas autoridades franquistas la veían con cierta preocupación. De hecho, en la procesión del 9 de octubre del 39 no salió la señora, salió el pendón de la conquista, porque el pendón de la conquista no tenía ningún tipo de connotación política, era una reliquia que estaba ahí guardada y que, bueno, que no podía representar gran cosa. Y es a partir de 1943, precisamente otra vez a solicitud de la sociedad Los Ratpenat, cuando empieza otra vez a desfilar la Real Señora Tricolor en la procesión cívica. Esa señora tricolor la vemos, por ejemplo, en el entierro de Carlos Salvador, 1955, la vemos presidiendo la mesa rodeada de históricos del valencianismo, entre los cuales se halla curiosamente Joan Fuster, que posteriormente abjuraría de esta bandera. La continuamos viendo en representaciones, pues, por ejemplo, en Alcoy, en Alicante, en Elche, en el año 47, pues bueno, Alcira, Elche Novés, Castellón, años 60-70. Pero bueno, llegó Joan Fuster
Joan Fuster pues recogió el guante de aquellos minoritarios catalanistas de los años 30 diciendo pues que nosotros, pues nuestra ideología futura debía ser la de sentirnos catalanes, sentirnos solo catalanes y de nuestra comarca, construir unos países catalans en los cuales evidentemente no había lugar para una bandera valenciana diferenciada, puesto que si los valencianos éramos catalanes, pues necesariamente nuestra bandera debía ser la bandera catalana. Esa es la base de su argumentación, y aunque en diversos estudios como este de Whitney Smith, una de las principales eminencias en materia vexilológica, aún en el año 75, pues nos muestra a los valencianos representados por la señora tricolor, que la podemos ver aquí señalada por el puntero, pues a partir de los años 70 pues se extiende sobre todo en partidos de izquierda, algunos de ellos ya existentes en época de la República y que en la época de la República ondeaban sin ningún problema Nuestra Señora, puesto que era patrimonio de todos los valencianos, pues como que ya esa bandera no era válida y que nuestra bandera tenía que ser otra. Y toman como, vamos a decir, leitmotiv ese pendón de la conquista apócrifo que aparece 300 años más tarde de la conquista, que las propias autoridades franquistas sacan el 9 de octubre del 39 con tal de no sacar la señera, y curiosamente pues empieza a haber cierta publicidad como que esa debe ser nuestra simbología. De hecho, en la manifestación del año 77 reivindicando la autonomía valenciana, aún convive, y ahí lo podemos ver en esa imagen, la bandera con azul y la bandera sin azul, el eterno dilema y el eterno debate. El pueblo valenciano lo deja bien claro, hay multitud de manifestaciones apostando por la simbología que siempre había sido tradicional de todos los valencianos. Aquí vemos algunas portadas reivindicando nuestra bandera, no solo del valencianismo más reivindicativo, sino también de un valencianismo más moderado, como por ejemplo el de Manuel Broseta, la propia Unión de Centro Democrático. Existe cierta voluntad de intoxicar. Hay una serie de documentos que llegan a afirmar que la franja azul ha sido utilizada por la derecha franquista, que solo se puede admitir el azul como distintivo de la ciudad, aunque dicen que ninguna prueba documental lo confirma, ni tan solo para la ciudad. Pues, visto lo que hemos visto en esta casi hora de charla, pues nos podemos dar cuenta de que la documentación es abrumadora y que probablemente no haya bandera en el mundo tan documentada como la señora tricolor valenciana, de tal manera que se quiere adornar de argumentación científica con ciertas disquisiciones. Todo esto está documentado también. No hemos hablado de bibliografía, pero luego en las preguntas pues podemos recomendar ciertos libros donde todas estas cuestiones se amplían bastante para quien le pueda interesar la cuestión. Y ese Consell preautonómico, que tiene mayoría de izquierdas, decide una bandera, que es esta que vemos aquí, una bandera también creada ex profeso para la ocasión. Nunca antes se había utilizado una bandera que, primero, que tuviera las 4 barras y ese escudo de Pedro el Ceremonioso en el centro, y evidentemente menos aún que este simbolismo fuera el simbolismo del Reino de Valencia. Fue una decisión absolutamente polémica, tomada además sin que hubiera quórum en el Consell en aquella época que se llamaba del País Valencià, y de cualquier manera no se puede considerar que esta simbología representara a la comunidad autónoma valenciana, puesto que el Estatuto de Autonomía aún no se había aprobado. Esta enseña pues crea una situación de crisis social absoluta. Pues los que estén viendo esta charla, y bueno, pues un servidor ya había nacido, pero evidentemente no se acuerda de todo aquello, pero los que lo vieron en primera persona, pues recuerdan el conflicto que se produjo al respecto, hasta el punto de que esa bandera inventada para la ocasión pues fue quemada en un acto, pues bueno, que realmente llegó pues a esa situación, ¿no? Nos podemos hacer cargo de la situación de tensión social que se llegó a producir por intentar introducir un símbolo que iba en contra de esa tradición. Por suerte, nuestros políticos recapacitaron. Por suerte aparecieron estudios que demostraron que lo que el pueblo creía y sentía estaba avalado por la realidad histórica,
y en el Estatuto de Autonomía de 1982 se oficializó. Esa misma bandera que, por ejemplo, ondeó en 1930 abrazada por los 3 presidentes de las Diputaciones Valencianas y los 3 alcaldes, la que estuvo en todas las manifestaciones en defensa de la autonomía valenciana y la que ondeó en, ya fuera por monárquicos, por carlistas o por republicanos de Castellón o de Alicante durante toda la etapa republicana. Esa es la situación actual. Siguen habiendo voces discrepantes, pero la realidad, y con esto acabo, espero haberme ajustado aproximadamente al tiempo, aunque nos hemos pasado un poquito de las 8, ante esa supuesta argumentación, esos puntos débiles de nuestra bandera, como que es una bandera que no tiene tradición histórica, que simboliza tendencias conservadoras o que es una bandera que representa solo a la ciudad de Valencia, pues con esta breve charla, densa necesariamente, puesto que hemos resumido 600 años de historia en una hora, pues hemos visto que Nuestra Señora es una de las banderas más documentadas de Europa desde el siglo XV, indudablemente con un simbolismo especial durante toda la etapa foral, esa bandera que deben seguir todos los hombres a pie o a caballo, que es protegida por el centenar de la ploma, que las autoridades, después de los decretos de nueva planta, ordenan ocultar, puesto que es el símbolo de los valencianos. Es una bandera que es utilizada por los republicanos de Blasco Ibáñez, precisamente porque no están de acuerdo con la bandera oficial, y por no ondear la bandera oficial, pues ondean la señera, porque es una bandera que une a todos por encima de ideologías, y una bandera que hemos visto que no es solo de la ciudad de Valencia, que ya a partir del siglo XV es utilizada por el gobernador general del reino o por el virrey, sin necesidad de pedir permiso al Consell de la Ciutat, una bandera que se conserva en lugares como Caudete, que hoy está en la provincia de Albacete, pero conserva sus raíces históricas valencianas, que ondea en los balcones de todas las localidades valencianas en los años 30 y que se conserva indudablemente como el símbolo que nos identifica de manera indudable e histórica como valencianos, con ese cariño adicional de una bandera que siempre simbolizó nuestra libertad como pueblo, una bandera que no se inclina ante nadie y una bandera que acoge bajo sus pliegues a todos aquellos que nos sentimos sin, por supuesto, menoscabo de otras identidades, sin menoscabo de otros pueblos, que nos sentimos orgullosamente valencianos y orgullosos de continuar construyendo nuestra historia. Muchas gracias por su atención, espero que les haya resultado interesante y bueno, y dejo de compartir aquí la presentación para dar pie a las preguntas que se puedan haber producido. Muchas gracias.